Comencemos. Servicios ecosistémicos, costo evitado. ¿En qué consiste este método? Antes de comenzar a hablar directamente del método, es necesario que nosotros tengamos un contexto para ubicar el método dentro de un cuerpo contextual que ayude a explicarlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este método está basado en el concepto de la naturaleza de servicios ecosistémicos. Recordemos que el concepto de naturaleza ha venido evolucionando en varias etapas de tiempo. Primero se llamó ese concepto recursos naturales, luego evolucionó un concepto que se llama servicios ecosistémicos y está incursionando un nuevo concepto que se llama contribuciones de la naturaleza a las personas. Aunque hay un nuevo concepto de naturaleza para poderlo trabajar desde el punto de vista científico, el concepto de servicios ecosistémicos es el más usado actualmente en el mundo. Y es por eso que en estas clases nosotros también utilizamos el concepto de servicios ecosistémicos. Hay toda una metodología ya muy bien desarrollada para valorar los servicios ecosistémicos. Y los métodos que estamos desarrollando, explicando en estas clases, son métodos relacionados con valoración de servicios ecosistémicos. Ahora, también recordemos cuáles son los servicios ecosistémicos, cómo se categorizan los servicios ecosistémicos. Recordemos que hay 4 categorías. Hay servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, de apoyo, regulación y servicios ecosistémicos culturales. Los de aprovisionamiento son los que el ser humano toma de manera directa para poderse aprovisionar o para poder consumir directamente, como por ejemplo los alimentos, los minerales, el agua, el combustible. Los servicios de apoyo son aquellos procesos que tiene la naturaleza para poder reproducirse y renovarse. Los servicios de regulación son los servicios, son los procesos que tiene la naturaleza para poderse equilibrar, para que la naturaleza no colapse, sino que ella misma se equilibra a través de esos procesos de regulación, se regula. Y los servicios ecosistémicos culturales son aquellos que nos brindan los ecosistemas aspectos que son no materiales, sino que son abstractos, emocionales y espirituales, como los servicios educativos, estéticos, de regulación, de recreación, perdón, y espirituales. Entonces, esos son todos los servicios, las categorías de los servicios ecosistémicos que existen. Esos servicios ecosistémicos se pueden valorar. Hay una metodología que se llama valor económico total, que consiste en integrar valores a esos servicios de tal forma que el valor represente de una manera integral el servicio ecosistémico. O sea, que ese valor económico no solamente represente una parte del servicio ecosistémico, sino que represente todas sus partes. Esos valor económico total tiene 2 enfoques. Un enfoque que se llama enfoque antropocéntrico y otro enfoque que se llama valor intrínseco. El enfoque antropocéntrico está basado en la utilidad que el bien o el servicio representa para el ser humano. O sea, un servicio ecosistémico es importante porque presta un servicio para el ser humano. Eso es un enfoque antropocéntrico. Ahora, hay un enfoque que se llama valor intrínseco. Textualmente, se basa en la premisa de que todo activo natural vale por sí mismo, sin importar la utilidad que tenga para el hombre o para el ser humano. O sea, este valor intrínseco quiere decir que los servicios ecosistémicos son importantes no porque presten a su vez un servicio al ser humano, sino por ellos mismos, porque son naturaleza y por ser naturaleza, pues ya por ende ya son valiosos. En este enfoque de valor económico total hay varios tipos de valor. Hay valores de uso
y valores de opción. Los valores de uso se dividen en dos tipos de valores: valores de uso directo y valores de uso indirecto. Como su nombre lo indica, los valores de uso directo son los que se generan cuando el ser humano está utilizando de manera directa un servicio ecosistémico. Y los valores de uso indirecto, todo lo contrario, cuando el ser humano está haciendo uso indirecto de un servicio ecosistémico. Los servicios ecosistémicos directos son los de aprovisionamiento, ¿ya? Y todos los demás, los de regulación, los de apoyo y los culturales, son indirectos. Y los valores de opción se dividen en valores de uso y valores de existencia. Bueno, vamos a ver entonces unos métodos de valoración relacionados con cada uno de esos enfoques. Vemos que hay unos métodos de valoración relacionados con enfoques antropocéntricos y valores intrínsecos. En este curso nos hemos concentrado en los métodos de valoración con enfoque de valor antropocéntrico. Dentro de ese enfoque hay dos tipos de métodos de valoración. Hay unos que se llaman con valor de mercado y otro que se llama sin valor de mercado. Dentro de los métodos que tienen valor de mercado están las siguientes categorías. Si es un valor de uso directo, entonces el método de valor de mercado es el precio de mercado. O sea, simplemente es tan fácil como ir a comprar algo, algún servicio de aprovisionamiento en una tienda. Ah, ¿cuánto vale este bulto de arroz? ¿Cuánto vale una libra de papa? ¿Ya? Esa es una valoración de un servicio ecosistémico de alimentos, por ejemplo. Ahora, los de uso indirecto tienen otros métodos, como es el del precio de mercado, que se repite, el costo editado y costo de reemplazo. Y los métodos de valoración sin valor de mercado son más complejos, porque no hay valores de referencia, no hay precios de referencia. Los precios hay que construirlos a partir de experimentos hipotéticos para poder referenciarlos de alguna manera. Estos métodos que se generan con esos valores hipotéticos son precios hedónicos, costos de viaje, valoración contingente, método de elección y transferencia de beneficio. Esto lo vamos a ver más adelante. Los métodos con valor de mercado son entonces estos tres que están ahí: precio de mercado, costo editado y costo de reemplazo. El de costo de reemplazo lo vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver el método de costo editado. Entonces, en este mapa que tenemos ahí, ¿cómo nos podemos ubicar en cuanto a este costo evitado? O sea, ¿dónde está ubicado el costo evitado? En primera instancia, el costo evitado sirve para valorar servicios ecosistémicos de regulación. Eso es muy importante, ¿ya? El costo evitado sirve para calcular servicios ecosistémicos, el valor de servicios ecosistémicos de regulación. Mientras que los de precio de mercado, ese método de precio de mercado sirve para calcular servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. ¿Ya? Entonces, dependiendo del servicio ecosistémico, así también entonces depende el método que yo voy a utilizar. Ahora, ¿qué enfoque tiene? Ah, pues tiene un enfoque antropocéntrico, ya lo dijimos. ¿Qué tipo de valor utiliza? Utiliza un valor de uso indirecto, ¿ya? Valor de uso indirecto. ¿Y qué método de valoración se utiliza?
¿Con valor de mercado o sin valor de mercado? Pues utiliza con valor de mercado y finalmente podemos ubicar ahí el costo evitado. O sea que el costo evitado está allí en esas categorías que estamos indicando en ese mapa conceptual que estoy mostrando. Vamos entonces a conceptuar qué es el costo evitado. ¿Cómo podemos describir el concepto del costo evitado? Podemos decir que la definición del costo evitado es un método de valoración de servicios ecosistémicos, ya lo dijimos, basado en valores de mercado, que busca evitar o ahorrar los costos de reparación o remediación por los daños ocasionados en el ambiente en un proceso productivo. Entonces, lo clave aquí es que el costo evitado busca evitar, como su nombre lo indica, o ahorrar costos que se van a incurrir en un futuro para reparar o remediar los daños ocasionados en el medio ambiente en un proceso productivo o en una actividad económica. Por eso el logo que he utilizado para este costo evitado es un marranito con una monedita, o sea, una alcancillita que invita a pensar en el ahorro. O sea, este sistema me ayuda a ahorrar dinero en mi empresa. Vamos a ver ahorita más adelante por qué nos ayuda a ahorrar dinero con un ejemplo práctico de la vida real. Pero miremos primero, antes de ver ese ejemplo, los pasos o la metodología que hay que seguir para poder implementar este costo, para poder calcularlo y poderlo utilizar en la vida real. Bueno, antes de pasar, es importante dentro de este concepto tener en cuenta que el costo evitado también evita la generación de pasivos ambientales. ¿Por qué? Porque un pasivo ambiental es un costo de reparación o remediación que no se asume. O sea, cuando una empresa llega y contamina, daña un ecosistema y no paga esa reparación, inmediatamente ahí hay un pasivo ambiental potencial. Entonces, el costo evitado evita no solamente la generación de costos, sino por ende evita la generación de pasivos ambientales. Eso es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. La metodología del costo evitado, ¿cuál es? ¿Cuáles son los pasos a seguir metodológicamente para implementar este sistema o para hallar un costo? Lo primero, definir el problema de impacto ambiental a prevenir. O sea, muy importante cuáles son los diferentes actores que intervienen en esa problemática, cuál es el ecosistema que se va a impactar, cuáles son las personas que están involucradas, tanto el responsable de la contaminación, el proceso productivo que está contaminando, personas, si hay personas o comunidades afectadas, o directamente los servicios ecosistémicos que se van a impactar ahí. Determinar muy bien bienes y servicios a evaluar. O sea, una vez yo digo, geográficamente este impacto está aquí, en esta zona, en este territorio, entonces tengo que determinar cuáles son esos servicios ecosistémicos. Recordemos que este método es más que todo para servicios ecosistémicos de regulación. Por lo tanto, debo de determinar cuáles son esos servicios ecosistémicos de regulación. Por ejemplo, el de regulación de enfermedades o el de limpieza o purificación del agua. Entonces tengo que determinar muy bien cuál es ese servicio ecosistémico que voy a evaluar. Tercero, evaluar los servicios ecosistémicos. Una vez yo determine cuáles son esos servicios ecosistémicos a evaluar, los evalúo. Recordemos que el costo evitado evita que se contamine. Entonces lo que yo tengo que hacer es
determinar la importancia de ese servicio ecosistémico y poder hacer una proyección de que si ese servicio ecosistémico se daña, cuáles son los perjuicios que va a ocasionar en el ecosistema y en las comunidades. Entonces tengo que hacer una proyección de eso. Lo que quiere decir evaluar. Luego, estimar el daño físico y potencial en un periodo determinado. Exactamente cuáles son los perjuicios, cuáles son los daños que va a ocasionar si este servicio ecosistémico falla. Luego de determinar esos daños, entonces ahora sí yo los valoro monetariamente. Entonces yo digo, se va a acabar el agua de este pozo que lo estamos utilizando de manera indiscriminada y sin ningún control. Ya en 3 años no vamos a tener pozo, no vamos a tener humedal, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el daño que ocasiona si ese humedal se seca? ¿Ya? Monetariamente, eso, volver a recuperar el humedal ahí, ¿cómo se hace? ¿Cuánto dinero costaría recuperar ese humedal? Ya sea recuperar el nivel de agua del humedal y recuperar también, si se ha contaminado, recuperar la calidad del agua del humedal. ¿Cuánto va a costar todo eso? Cuando yo tengo ese costo de cuánto va a costar recuperar el humedal, entonces, en ese mismo ejercicio, costeo cuánto podría estimar el valor de implementar una tecnología que me ayude a evitar ese costo. ¿Ya? Entonces, primero yo calculo el costo de los posibles daños. Y luego calculo, bueno, pero es que estos daños los puedo evitar si hago tal cosa. Si implemento una chimenea, si implemento un filtro, si este proceso productivo lo vuelvo más sostenible, si mejoro el rendimiento de la materia prima y disminuyo el desperdicio en ese proceso. Si no vierto desperdicios químicos al agua, a las fuentes hídricas. Entonces, implementar tecnologías que eviten que esos daños se puedan generar. Esas tecnologías pues no son gratis. Cada tecnología que yo implemente, así sea una tecnología económica, pues me va a valer un dinero determinado, ¿no? La idea es ver qué opciones hay de mejora en los procesos y poder seleccionar la que esté más al alcance de la empresa. Ahora, seamos muy claros en algo. Si una empresa no tiene capacidad para implementar una tecnología que evite un daño ambiental, esa empresa no es viable económicamente y por lo tanto debe cerrar. ¿Ya? O sea, una empresa tiene que, bajo el principio de norma internacional de continuidad del negocio, una empresa tiene que tener las condiciones para que ese negocio continúe de manera indefinida en el tiempo. Si no se puede garantizar eso, o sea, si la empresa no puede cubrir los costos y gastos necesarios para su funcionamiento, esa empresa económicamente no es viable y desde el punto de vista ambiental tampoco es viable, o sea, no es sostenible ni sustentable. Por lo tanto, repito, una empresa que al evaluar una posible tecnología para implementar no tenga capacidad de implementarla, esa empresa no es viable económicamente ni ambientalmente. Tiene que cerrar. Lamentablemente esa es la realidad. Porque ¿eso qué significa? Que si la empresa entonces no tiene la capacidad, entonces va a generar unos daños irreversibles en el ambiente y cuando le vayan a cobrar tampoco va a poder pagar o de pronto va a poder pagar con su capital y finalmente la empresa termina
cerrada porque la liquidan para poder pagar el daño ambiental que hizo. Ve, profe, una pregunta. Sí, Ya que dices eso, un ejemplo. Nosotros en el semestre pasado contigo trabajamos con una empresa que hace como alambres, todo ese tipo de materiales, pero esa empresa no está certificada con la parte ambiental. Entonces, según lo que tú estás diciendo, esa empresa económicamente no es viable. no, pues yo no estoy diciendo que esa empresa en particular no es viable, pero si esa empresa, No, o sea, yo estoy es como colocando el ejemplo, porque, o sea, eso es una empresa que pues debería de tener como la parte ambiental por el material con el que trabaja, que pues es alambre, trabaja con, eh, como con químicos, agua, fuego, y no está certificada en la parte ambiental, no tiene ni siquiera una sola certificación de eso. Entonces, económicamente, esa empresa no es viable. bueno, entonces, ¿cómo podríamos decir si esa empresa es viable o no? Si el argumento es, yo no me certifico porque es que esa certificación me cuesta tanto y yo no tengo, la empresa no tiene capacidad de pagar esa certificación. Entonces, si la empresa no tiene ni siquiera la capacidad para certificarse en un proceso, entonces no es viable. No es viable. ¿Ya? Si no Pero tiene cómo costear si, la si no, o certificación sea, como tal. no es que por no tenerla, no, pues si no la tiene, pues tiene que tenerla en algún momento. Pero si no tiene cómo hacerlo, si no tiene la capacidad financiera para poder implementar los procesos y obtener la certificación, entonces esa empresa, podemos decir que no es viable, no es sostenible, ni tampoco es sustentable. Porque entonces la empresa ahí es lo que está diciendo es, no, si yo daño el ambiente no voy a poder reparar. Ya, porque ni siquiera tiene para certificarse, pues mucho menos va a tener para poder reparar los daños ambientales. ¿Ya? Entiendo. Bueno, entonces eso es una parte importantísima. Cuando la norma internacional contable de los informes de sostenibilidad se implementen de manera obligatoria en Colombia y en el mundo, algunas empresas que están en esa situación no van a poder implementar los informes de sostenibilidad porque no tienen capacidad financiera y por lo tanto van a quedar en riesgo de ser multadas o sancionadas a tal punto de que las puedan cerrar. Y ese es el objetivo, ¿no? Que las empresas que no son viables se acaben, no para desmotivar la economía, sino precisamente para motivar la apertura de otros mercados, de otras empresas que sí tengan la capacidad. Porque entonces ya se va a comenzar a, a competir con aspectos ambientales. Recordemos cuando las empresas comenzaron a incursionar en el mundo de la calidad, ¿ya? Entonces, muchas empresas que no podían certificarse en calidad y no podían sacar productos de calidad, pues se acabaron, porque la gente ya no los compraba, porque no creía en esas empresas, o fueron multadas porque sus productos estaban causando daños en las personas, en la salud humana, por ejemplo. Entonces, eso es como decir, una empresa que hace escaleras, ¿ya? Y que los peldaños no pueden ser probados y se quiebren. Pues imagínense una persona subida en una escalera y se quiebre un peldaño de esos, pues se puede matar la persona, ¿cierto? Entonces, esa empresa de escaleras que se quiebran, pues no puede existir, porque es un riesgo para la sociedad de que existan productos así de peligrosos. Entonces, asimismo, como hay empresas de, de todo tipo de sectores que cerraron en ese tiempo cuando la calidad se comenzó a implementar como un estándar en toda la industria. Así mismo va a ser ahora. El estándar ya no va a ser solamente la calidad. La calidad ya es lo mínimo que puede tener un producto hoy en día. Ahorita lo que se está exigiendo es que además de tener calidad, sean productos sostenibles, sustentables. Si la empresa no puede generar
no puede garantizar un producto sostenible y sustentable, entonces esa empresa desafortunadamente tiene que cerrar, ¿ya? Y tiene que ser reemplazada, y ahí comienza la competencia por empresas que estén con mayor capacidad o que tengan la tecnología o sepan hacer las cosas para poder ser sostenibles. Bueno, finalmente, una vez se tenga los costos del costo evitado y el costo de la nueva tecnología que va a evitar el daño, entonces hay que establecer si esas alternativas son viables, si están disponibles en el mercado, si se pueden comprar, si se pueden adquirir, si se pueden contratar, ¿ya? Entonces, esta es los 6 pasos básicos para poder implementar la tecnología. La metodología son pasos muy sencillos que no requieren mayor complejidad para poderlos entender. La complejidad ya es para hacerlos, para implementarlos, porque a veces lo complicado no es tanto comprender, porque por ejemplo, valorar monetariamente un daño, simplemente uno puede contratar a una empresa que le cotice a uno la reparación del daño, o cotizar una tecnología simplemente con una llamada o con un envío de un correo, ya a uno le envían cotizaciones de todo. Entonces, esa no es la complejidad. La complejidad está en los obstáculos que va a tener la idea de costo evitado dentro de la misma empresa. Porque van a haber de pronto gerentes o van a haber socios de la misma empresa que no van a estar de acuerdo, que van a ver este costo evitado como una carga, lo van a ver como una cosa muy costosa. Y hay empresas que no son éticas, que van a decir, no, mejor contaminemos y si nadie se da cuenta, pues no asumimos el costo. Y se arriesgan a eso. Muchas empresas hoy en día están apostándole a eso. Que eso no debe ocurrir, ¿no? Eso no es lo deseable. Es más, eso se tiene que rechazar de manera categórica ese comportamiento, que es un comportamiento criminal con la naturaleza y también con la gente, porque cuando las empresas dicen vamos a contaminar y si nadie se da cuenta, pues pasamos de agache, pues simplemente si en ese contaminar se muere alguien, ya se contamina un río y alguien toma agua de ese río y se muere, como ha pasado muchas veces. Entonces, la empresa está siendo ahí cómplice de un delito muy grave que es el homicidio de una persona, ¿no? Entonces, las empresas no pueden tener esta actitud. Y hoy en día hay empresas que están teniendo esa actitud. Pasan de agache porque la regulación no les dice nada, porque nadie los controla, porque el país es muy laxo en poder llevar a cabo estos controles. De pronto hay leyes, pero nadie vigila si esas leyes se cumplan o no. Entonces, esa es la complejidad del asunto. El costo evitado es fácil calcularlo, pero implementarlo va a tener enemigos porque hay gerentes, hay dueños de empresas que no están comprometidos con el cuidado del ambiente y esas empresas están acostumbradas o viven es de poder producir sus bienes a partir de la misma contaminación de la naturaleza. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo de la vida real. ¿Cómo poder implementar esto en la vida real? Con un ejemplo muy sencillo, ustedes van a asombrar lo fácil que es, pero real. Resulta que hay una empresa de cueros que se llama Litercolt SAS, aquí en Colombia. Mire que ahí está la dirección. Si de pronto esta empresa ve el video que estamos grabando, pues no estaríamos incurriendo en nada ilegal porque estamos dando el nombre de la empresa porque el caso de esta empresa es un caso conocido en Colombia y salió por varios medios de comunicación y se puede encontrar en internet. Entonces, este caso real lo he seleccionado para cuestiones pedagógicas.
O sea, es un caso de qué no se debe de hacer. ¿De qué no se debe hacer? ¿Qué pasó con esa empresa? Esta empresa fue multada por 531 millones de pesos. ¿Por qué fue multada la empresa? Porque contaminó el río Bogotá. Hizo un vertimiento directo en las aguas del río Bogotá de desperdicios industriales. Valga decir que el tratamiento de los cueros, miren la dimensión de la empresa, esta es una foto real de la empresa, esta planta es grande, ¿cierto? Imagínense cuántos desechos químicos no puede generar una empresa tan grande como esta. ¿Por qué? Porque el cuero se trata con productos químicos muy fuertes. Entonces, después de que se utilizan esos químicos quedan, el cuero se lava y esos químicos quedan revueltos con agua. Esa agua no la pueden tirar por la alcantarilla, ¿cierto? Es prohibido tirarla por la alcantarilla. Ellos, ¿qué estaban haciendo? La estaban tirando directamente a una fuente hídrica, ¿ya? O sea, directamente esa agua a través de unos tubos iba desplazándose hasta una fuente hídrica que finalmente terminaba en el río Bogotá. O sea, todos esos químicos tan fuertes que tiene las curtiembres, que utilizan las curtiembres, iba a parar al río Bogotá y lo contaminó de una manera gravísima. Entonces, eh, aquí está la ubicación geográfica de esa fábrica, Vereda Casablanca, municipio de Villapinzón, Cundinamarca, Colombia. Una vez las entidades ambientales se dieron cuenta de eso a través de denuncias, a través de estudios que hicieron, estudios químicos de la calidad de agua en varios puntos, determinaron que esta empresa sí estaba contaminando y sí estaba vertiendo esos contaminantes. Entonces declaró la sanción, 131 millones de pesos. Valga decir que eh, estos exámenes que se hizo la empresa estuvo acompañado por otras instancias, por el ejército, por la policía y por la Unidad Integral de Gobernabilidad Ambiental. ¿Por qué el ejército y la policía? Porque a veces las empresas contaminantes generan resistencia y no dejan hacer las pruebas. Entonces se requiere que la fuerza pública esté ahí para que puedan hacer las pruebas. O a veces hay que decomisar elementos que están provocando daño ambiental. O a veces destruirlos, ¿ya? Se destruyen esos elementos. O a veces son maquinaria pesada y se tienen que confiscar. A veces también se tiene que cerrar los establecimientos. O sea, cuando la contaminación es tan grave, se cierran los establecimientos. O sea que se utiliza la policía, por ejemplo, para que desalojen, desocupen y se hace un sellamiento del lugar. Bueno, eso es importante que tengamos en cuenta ese contexto. Con base a este ejemplo de la vida real, entonces vamos a hacer una suposición de cómo podría ser un costo evitado o esta empresa cómo hubiese podido hacer un costo evitado para que no hubiese generado ese daño ambiental y por ende no lo hubiesen colocado a hacer esa multa. Entonces, el costo evitado, obviamente, ahí sería las multas. Estas multas nosotros las podemos predecir porque hay una tabla en la normatividad de multas. Entonces, el contador, por ejemplo, puede hacer un análisis relacionado con los impactos ambientales, ver la normatividad y determinar en esa tabla de multas, de sanciones que hay, esto más que todo lo tienen las mismas autoridades ambientales, cada autoridad ambiental en cada región, en cada territorio tiene su tabla de multas. O sea que no hay unas multas unificadas,
sino que hay unas tablas para cada autoridad ambiental. Estas autoridades ambientales por lo general son las corporaciones regionales que hay en cada área. Por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca es la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, que se llama la CBC, en sus siglas la CBC, pero en cada territorio hay una corporación autónoma, ¿no? Entonces, ellos son, en primera instancia, los indicados para sacar esas multas. El Ministerio del Medio Ambiente también tiene tablas de multas. Ellos tienen una licencia ambiental para poder operar, ¿ya? Y esa licencia ambiental les da el permiso para que puedan operar, pero también les dice que tienen que hacer ciertos controles. O sea, la licencia ambiental no es solamente un permiso, sino que es el compromiso de hacer ciertas cosas. La multa se da básicamente es porque están incumpliendo la licencia ambiental, ¿ya? Entonces, mire que es una multa muy alta, ¿cierto? Que yo considero que para el daño que causaron no es tan alta, porque descontaminar el río Bogotá, ¿cuánto ha costado eso? Y el daño que genera, daños colaterales de esa contaminación también es enorme, ¿no? Entonces esta multa en realidad fue pequeña comparada con el daño. Pero no solamente ese es el daño que se puede evitar una empresa. Aquí hay unos daños de riesgo reputacional. Porque una empresa que contamina y le coloquen una multa, pues eso sale en las noticias. Y la empresa ya incluso internacionalmente podría perder clientes, ¿ya? Entonces es un riesgo reputacional. Si la empresa es una marca reconocida y la gente compra sus productos por la marca y se da cuenta que esa marca está contaminando el medio ambiente y tiene una multa, pues hay mucha gente que dirá, no, yo no compro en esa empresa porque esa empresa está contaminando. Ah, esa fue la empresa que contaminó tal cosa. Ah, no, yo no apoyo esa empresa. Mejor voy a comprar en esta otra que sí es ecológica. Entonces, ese es el riesgo reputacional. Y también puede haber el riesgo de que el daño ambiental sea tan grave que incluso se cierre la empresa, ¿ya? O sea, hay medidas cautelares para eso, que si la empresa es un foco de contaminación muy grave, entonces se tiene que cerrar la empresa. Y finalmente, dependiendo también de la gravedad y la responsabilidad que han tenido los administradores no solamente se comprometen a pagar ese dinero, sino que pueden tener responsabilidades penales. O sea, el ecocidio es un delito en Colombia. El ecocidio, o sea, los delitos contra el medio ambiente, más que todo la contaminación de recursos de ecosistemas, es un delito y es un delito que da cárcel. Por lo tanto, los administradores podrían ser procesados por eso. Entonces, mire todos los costos que hay. No solamente son costos en dinero, no solamente es pagar una multa y ya. No, pues los costos pueden ser altísimos, ¿no? Y pueden ser de otros tipos, de otras dimensiones. Por ejemplo, los costos de oportunidad que pierden al tener un riesgo reputacional. O el cierre de la empresa. O ir a la cárcel. Bueno, entonces, esta empresa hubiese podido decir, vamos a evitarnos todos esos costos. O al menos decir, vamos a evitarnos solamente los costos de 531 millones de pesos que posiblemente nos coloquen en multas por sanciones ambientales. Para evitarnos eso, pues estamos vertiendo agua en un río con contaminantes, pues entonces la tecnología que evita eso se llama plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿ya? ¿Cómo se llama la tecnología para evitar el daño en aguas de fuentes hídricas? Se llama planta de tratamiento de aguas residuales o PETAR. O PETAR, mire que aquí les tengo unas fotos.
de una petada. Mire que tampoco es que sea una cosa súper complicada, ¿cierto? Simplemente consiste en un cilindro, en un gran tubo, que está conectado a otros dispositivos, en donde se combinan con ciertos químicos, y esos químicos a través de un proceso y a través de estar ahí un tiempo, entonces el agua va mejorando se va separando lo más contaminante y lo que finalmente el agua más con mayor calidad, y el agua con mayor calidad a través de esos filtros que se van haciendo son las que finalmente salen a las fuentes hídricas, y los residuos tóxicos graves, que tienen un impacto muy grave, se van depositando en otro recipiente que tiene que ser entregado a los mecanismos de limpieza ambiental que están debidamente organizados para recoger estos desperdicios contaminantes. O tener una disposición especial, ¿no? Algunos de ellos se entregan a empresas que los tratan finalmente, o también muchas veces se entierran en sumideros especializados para eso. Bueno, ¿cuál es el costo? ¿Cuál podría ser el costo de una planta para una petar para una empresa de estas? Pues está entre 48 y 120 millones de pesos. O sea que esa empresa puede decir, yo no voy a pagar 531 millones de pesos en esas multas, entonces lo que voy a hacer, eso no le va a salir gratis, ¿no? Tiene que hacer algo, tiene que implementar la tecnología, pero implementar la tecnología le cuesta mucho menos que la posible sanción que va a pagar. Entonces, con 120 millones podría adquirir una planta, mandarla a hacer o comprarla, mandarla a hacer a la medida o comprarla y poderla implementar. Los costos de implementación los he estimado en este ejercicio en 80 millones. Pueden ser menos. Yo lo he colocado en 80 millones a modo de ejemplo, simplemente para redondear que lo máximo en la implementación de esa tecnología van a ser 200 millones de pesos. Entonces la empresa dice, voy a invertir 200 millones de pesos porque no quiero generar un pasivo ambiental de 531 millones de pesos. Mire que esto es un pasivo para la empresa ya, porque la empresa fue sancionada, fue multada, entonces ya hay una obligación de pagar eso. Ese es un ejemplo también de pasivo ambiental. Entonces la empresa dice, yo no quiero tener este pasivo ambiental, no quiero incurrir en este costo evitado, y por lo tanto voy a implementar esta tecnología que está muy probada, muy eficiente, que se llama planta de tratamiento de aguas residuales. Compro la máquina y además de eso la implementación, 200 millones. ¿Cuánto me ahorro ahí? ¿Cuál es el costo evitado? Pues 381 millones, que es un dinero muy importante, ¿cierto? Para cualquier empresa. Entonces miren ustedes que con este sencillo ejercicio, basado en hechos reales, podemos ejemplificar cómo funcionan los costos evitados, para qué se utiliza este método de valoración de servicios ecosistémicos. Por lo tanto, le doy el chulito a este método porque en últimas es el mejor que existe. ¿Por qué es el mejor? Porque es el que me invita a evitar que se hagan los daños en los ecosistemas. ¿Ya? Yo no estoy esperando que se genere el daño para que me cobren una multa para de pronto meter un abogado y que ir a pleito para ver si ese abogado hace que esa multa sea rebajada. Muchas empresas apuestan a eso también, ¿ya? Saben que lo van a multar, pero saben que pueden contratar a una firma de abogados que puede hacer que esa multa de 531 pesos pueda bajar. Desafortunadamente también, a veces en la justicia hay corrupción
y en los entes de control, a veces los entes de control también hay personas corruptas y puede ser que a través del pago de dádivas, pago de dinero, de sobornos a ciertos funcionarios, pueden hacer que esas multas tan grandes se disminuyan. Pero eso obviamente es una cosa ilegal, es un delito. Si alguien se descubre pagando un soborno, pues puede ir a la cárcel. Entonces, estas prácticas no son recomendadas. No hay que esperar que la empresa la sancionen para poder pagar y remediar. Lo que hay que hacer es evitar que los daños se hagan comprando, adquiriendo tecnología para poderlo hacer, ¿ya? La elección de la tecnología también es muy importante. Hay que tener una asesoría de expertos que nos digan qué tecnologías hay, tener varias opciones y dependiendo de la capacidad de la empresa, poder adquirir la tecnología necesaria. Y repito, si la empresa no está en capacidad de evitar el daño, entonces esa empresa no es viable. Una empresa que diga, una empresa que contamine como una curtiembre y no tenga los 200 millones de pesos, ni siquiera tenga para poder financiarse y poder generar un proyecto de mejoramiento de 200 millones, entonces esa empresa no es viable, ¿ya? Y por lo tanto, esa empresa debe entrar a un proceso de liquidación, ¿ya? Así de sencillo es. Bueno, estimados amigos, este ha sido el final de esta presentación. No sé si tienen preguntas, por favor las pueden hacer.